Orar por la sanación del árbol genealógico. Pero eso no basta para obtener la sanación que Dios quiere concedernos, que es sanación holística de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de todo cuanto somos. Y de los antepasados hemos heredado muchas cosas buenas, demos gracias a Dios, y hemos heredado limitaciones y fallos, problemas, y se han quedado en nuestro subconsciente. Y si no abrimos nuestro subconsciente a Jesús, pues vamos cargados de problemas a lo largo de la vida, por muchas veces que hagamos sanación del árbol genealógico. Llevamos el mal dentro, en el subconsciente. El subconsciente es un almacén enorme. Los psicólogos te dicen, haz aquí un triálogo muy grande. Cerca de arriba lo cortas 20%, 15%. Esto es mi yo consciente. Y aquí está el 85%, 90% mi yo subconsciente o inconsciente. Los adultos tenemos problemas serios. Te acercas a un psiquiatra, te hace unas cuantas preguntas, va analizando tu vida pasada y te dice, Misda, este es tu problema, esta es la razón por la que reaccionas así o te sientes así. Ahí tienes tu problema en una bandeja, pero el problema te lo quedas tú, no se lo lleva al psiquiatra. Aquí viene la buena nueva de Dios. Para Jesús, el mejor psiquiatra del mundo, tu pasado está presente. Y si en tu recuerdo, en tu memoria, regresas al pasado, sabiendo que aquí Jesús está presente, tu pasado cambia. Jesús sana tu pasado, lo que ningún psiquiatra puede hacer. En la India, los últimos años tuve la suerte de trabajar con el mejor psiquiatra del país. Estaba a cargo del Instituto Psiquiátrico de todas las Fuerzas Armadas de Tierra, Aire y Mar. Católico, muy católico. Luego entró en la Renovación. Y muchas veces este señor solía dar un testimonio, algo así. Antiguamente, cuando venía un paciente, pues yo hacía lo que la ciencia puede hacer, pero no metía la religión ahí. La ciencia dice que la religión hay que dejar fuera. Ahora, cuando viene un paciente, le digo, la ciencia puede hacer muy poquito por ti, pero conozco uno que te puede sanar de veras y profundamente. Se llama Jesús de Nazaret. Quiere que lo llamemos y ninguno rehúsa. ¿Qué enfermo va a rehusar la visita del mejor médico? Para Jesús, aquí está la clave de la sanación de recuerdos. Tu pasado está presente. Los adultos tenemos problemas emocionales o de relaciones más o menos serios que nos impiden gozar plenamente de la vida, relacionarnos bien con otros y tantas cosas. Y tratamos de solucionar y no se solucionan. ¿Por qué? Porque la fuente, la raíz está en el pasado y generalmente fuera de nuestra mente consciente, en el subconsciente. Pues esta tarde, como preparación para la oración de mañana después de exponer el Santísimo, haremos un recorrido de nuestra vida en compañía de Jesús. Muchas personas y muchos acontecimientos en el pasado nos han herido profundamente porque estábamos solos. Y la sanación de recuerdos significa revivir, vivir de nuevo en el recuerdo esas experiencias del pasado
pero con Jesús. Y Jesús cambia el pasado. De las ruinas, por profundas que sean, levanta una vida nueva. Y no hay herida que se le resista. Ahí está la sanación de recuerdos, una gracia maravillosa que Dios nos proporciona, sobre todo en estos tiempos, gracias al progreso de la psicología y a esta nueva visión de Jesús resucitado, presente en todo el mundo, a toda persona, a lo largo de nuestra existencia. Ahora pues vamos a hacer como un pequeño recorrido mentalmente de nuestra vida para ir preparándonos y mañana recibir una sanación más profunda. Y este mismo recorrido, si invocas a Jesús, te va ya comenzando a sanar. La sanación interior es siempre un proceso que va a durar, qué sé yo, toda la vida. Y más que dar muchas teorías, mejor poner algún ejemplo. Al poco de regresar yo a España y hace 20 no sé cuántos años, vino a visitarme un señor joven, recién casado, muy angustiado, con una carga enorme de angustia que a veces le impedía respirar. Y me contó su historia reciente, la fuente de dónde venía esa angustia estaba muy clara. Le fallaban los riñones. Un hombre joven con familia que le fallan los riñones y estaba esperando algún donante y mientras tanto tenía que ir a hacer diálisis no sé cuántos meses. Toda la angustia que vivió, que puedo perder la vida dejando a mi mujer viuda y a un par de niños, y la angustia que pasaba en la diálisis, todo eso era la causa de su angustia presente. Le dieron un riñón, le hicieron la operación y cuando vino estaba sano, pero esa angustia le venía de el periodo en que había estado enfermo. Oramos, Señor Jesús, entra en la vida de este hermano durante estos meses, cuando ve que le fallan los riñones, que tiene que ir a diálisis, que no sabe si le podrán dar un trasplante, libérale de esa angustia. Y el hombre quedó libre y muy feliz, dando gracias a Dios, y muchos días. Al poco tiempo era maestro y le dieron un cambio de escuela a otra ciudad y se encontraba él solo por unos días. Y acaso por esa soledad, o por lo que sea, mejor, porque Dios quería sanarle a fondo. Y este muchacho llevaba una carga enorme de angustia muy dentro, y no se había enterado en el subconsciente. Y una noche, cuando fue a casa él solito, de pronto le vino una oleada de angustia. Era un hombre muy creyente y orante. Y él mismo oró, pero Señor, si me has sanado de mi angustia, ¿de dónde me viene ahora toda esta carga de angustia? Y en oración inmediatamente se vio a sí mismo en el vientre de su madre. Y sabía que aquella cosita era él. Y sabía que era, creo que el 6º mes, no me acuerdo del tiempo, justo cuando, muy agitado, moviéndose de un sitio a otro. Y entonces recordó algo que ya sabía. Le habían dicho más de una vez que cuando la madre estaba embarazada de este señor, había perdido un hijito. Imagínate la angustia de mamá cuando pierde un hijito pequeño. Pues la angustia de mamá pasa a este señor y se almacenó en el subconsciente y ahí estaba. La angustia estaba en la mente consciente de aquellos meses que pasó muy mal y estaba mucho más profundo en el subconsciente. Y Dios quiso sanarle de las dos cosas. Y él solito, estaba solito,
pero sabía orar. Y entonces dijo: Jesús, gracias, porque sé que estás presente cuando yo me estoy agitado en el seno de mi madre y recibo esta inundación de angustia, sé que tú estás presente, libérame y sáname. Y quedo muy sano hasta el día de hoy. Eso se llama sanación de recuerdos. Recuerdos son experiencias que hemos vivido antes y posiblemente están olvidadas la mayoría. Porque lo que más nos ha marcado psicológica y espiritualmente es lo que hemos vivido en los comienzos de nuestra vida, antes de nacer y en los primeros 2, 3, 4 años. Y lo que menos recordamos, pero todo está en el almacén. Y desde ahí influye nuestra vida. Ahora pues yo os invito a ir recorriendo mentalmente, en cuanto podéis, reconstruir la vida pasada, comenzando por la etapa prenatal. ¿Cuál era la situación de mi familia antes de nacer yo? La relación entre mis padres, la situación política para muchos de nosotros. Imagínate si naciste durante la guerra o en la posguerra, eso influye enormemente. Conocí en la India un misionero más joven que yo, fuerte, francés. Vino a un retiro de sacerdotes, yo estaba a cargo del retiro con 2 o 3 equipos. Y la primera mañana se me presentó angustiado y sudando. Me dijo: he estado toda la noche sin dormir, pensando coger mi jeep, tenía un jeep, y marcharme. Porque lo pasaba horrorosamente, estábamos en un seminario, sufría de claustrofobia. Claustrofobia, no podía estar. Vino a la India como misionero, trabajó muy bien, tuvo algún disgusto, no muy grave, pero un disgusto serio en la parroquia, y desde aquel día no podía celebrar en la iglesia y tenía que decir misa en un cubiertito pero abierto, pero no podía decir misa en la iglesia. Y cuando vino para el retiro se encontró toda la noche debajo del techo en el seminario, no pudo dormir. Era francés y por la edad yo calculé: ¿cuándo has nacido? Durante la guerra, cuando Francia fue invadida por el ejército de los nazis. Le arrestaron a su padre, estuvo en la cárcel, luego le dejaron libre, pero tenía que presentarse al ejército alemán cada semana, 2, 3 días. Luego vino la contraofensiva de los americanos y antes de llegar los americanos, varios días iban bombardeando aquella ciudad. Le cogían a este niño recién nacido, iba corriendo al refugio, lleno de miedo, terror y angustia. Todo eso fue respirando en su niñez, apenas nació. De él le venía la angustia, la claustrofobia. Para sanar, ¿qué necesitamos? Perdonar. Sin perdón no hay sanación. No es que Dios no quiera sanar, es que le bloqueamos la entrada. La falta de perdón cierra nuestra entrada a Dios. Me cuesta perdonar. Mucho más costoso es no perdonar, mucho más doloroso. Pide ayuda y perdona. A él no le costó nada perdonar, a los alemanes no tenía ningún resentimiento. Oramos: Señor Jesús, entre la vida de este niño cuando estaba recién nacido, tenía que pasar tanto miedo porque se quedaba sin su papá, luego mucho más cuando iba corriendo al refugio y toda la gente llena de miedo. Hace presente en todos esos momentos y acompáñale. Y el hombre siguió todo el retiro. Y 2 o 3 semanas más tarde, ya fue a casa, recibió una carta muy interesante.
la conservé mucho tiempo, pero ya se fue. Decía, entre otras casas, el primer domingo después de haber ido a la parroquia: esto ha sido como mi primera misa. He podido celebrar en la parroquia. Y creo que me decía, no me he atrevido a predicar, lo he dejado para el siguiente domingo. Pero se había ido la claustrofobia que llevaba dentro en su subconsciente desde el momento en que nació.